Continuamos en el capítulo 1. Empezamos, David nos trajo del capítulo 1 al 5 presentándonos la deidad, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y del versículo 6 al versículo 13, vimos la semana pasada, nos encontramos con Juan como el testigo fiel. Y Juan nos presenta la luz divina, la luz eterna de Jesucristo. Amén. Hoy retomaremos otra vez en el versículo 14 y Juan hace otra vez otra transición. No sé si han estado leyendo. En el capítulo 1, del versículo 1 al 18 es, podríamos decir, la introducción al Evangelio de Juan. Es el prólogo, se le conoce como esto, el término teológico técnico. Es la introducción que hace el autor a lo que va a presentar a continuación. Juan nos presenta primero con unas doctrinas teológicas fundamentales acerca de quién es Jesús. Y luego del versículo 19 en adelante empieza con la narrativa de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 1 al 18 son estas verdades fundamentales que necesitan ser plantadas, grabadas en nuestro corazón para que podamos entender el contexto del libro cuando entremos a la narrativa del versículo 19 en adelante. Del versículo 19 hasta el final del libro es Juan narrando la historia de nuestro Señor Jesucristo, empezando otra vez con Juan el Bautista como el testigo fiel. Pero hoy, en estos 4 versículos, vamos a volver a estudiar la encarnación. No sé si recuerdan, unas semanas atrás, un par de meses atrás, los llevé a través de ese estudio de la encarnación y les hablé de por qué Él era importante que Él hubiera encarnado, que hubiera tomado la forma de hombre y hubiera bajado a este lugar y muriera por nosotros. Hoy no vamos a hacer eso, hoy ya tienen ese concepto claro. Hoy quiero que vayamos a través de cada versículo y vamos a entender por qué es importante esta doctrina de la encarnación y qué más nos tiene que decir Juan a través de estos 4 versículos. Hay un versículo aquí, el versículo 16, que ese versículo, a medida que estaba preparando el estudio, ese solo versículo hubiera tomado unas 2 horas para poder expandir. Es un versículo precioso, un solo versículo, dice gracia sobre gracia, su infinita gracia. Y me gustaría quizás en un futuro poder expandernos en ese versículo y poder ver la gracia de Dios a través del Antiguo Testamento y cómo se revela y es manifestada en el Nuevo Testamento. Es algo precioso verla poder manifestar a través de nuestro Señor Jesucristo. Y quizás me ve emocionado desde acá, pero es lo que podemos ver cuando vemos la gracia de Dios sobre nosotros a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Empecemos nuestro estudio. Ahí en el versículo 14 vamos a leer hasta el 18, empieza Juan y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Estos 4 versículos introducen la encarnación y nos introducen nuevamente algunos puntos que ya venía tocando Juan, ¿verdad? Volvió a traer a Juan el Bautista al contexto y nos deja saber que Dios es espíritu, es invisible. Pero si comenzamos en el versículo 14, la primera parte del versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cuál verbo se está refiriendo? Bueno, si nos vamos al versículo 1, nos dice cuál era ese verbo. Y aquí lo voy a leer. Dice: y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de que el verbo, la palabra eterna, Jesucristo, el Dios Todopoderoso, tomó forma de hombre y vino y habitó entre nosotros. ¿Verdad? Aprendimos la semana pasada de que Él nos dice que Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Estaba hablando del descenso del Dios eterno, del Dios infinito, a la mortalidad, tomando la forma de hombre sin dejar de ser Dios. Era verdaderamente Dios, verdaderamente hombre.
Y esta teología es expandida más en el capítulo 2, versículos 6 al 9 de la carta de Filipenses, en el segundo capítulo de Filipenses, donde habla de cómo Dios, ¿verdad?, bajó a esta tierra, tomó la forma de siervo y se sacrificó hasta la muerte y muerte de cruz. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si Jesucristo no hubiese bajado y no hubiese venido a esta tierra y hubiese vivido como nosotros, no hubiera sacrificio perfecto para poder lavarnos de nuestros pecados y poder venir delante de Dios. Era necesario que Jesucristo bajara. Era necesario que Él tomara la forma de hombre, viviera por 33 años, alrededor de 33 años en esta tierra, viviera cada una de las tentaciones que usted y yo vivimos, pasara cada uno de los problemas, tribulaciones, enfermedades. Lo vimos esto anteriormente, recuerda, de que Él tenía emociones como usted y como yo. Él era humano, pero nunca dejó de ser Dios. ¿Y por qué es importante esto? Porque si esto no hubiese ocurrido, entonces el sacrificio no hubiese sido perfecto. Dios necesitaba un sacrificio perfecto que pagara por nuestros pecados. Cristo fue el Cordero perfecto que fue sacrificado, no en un templo terrenal, pero en un santuario celestial, como nos dice en Hebreos. Él entró al santuario, al lugar santísimo celestial, para ofrecer sacrificio por usted y por mí. Él fue el sacerdote, Él fue el Cordero sacrificado, Él fue el Rey recibiendo el sacrificio. Él fue todo. Amén. Eso era necesario que Él fuera hombre y muriera en este lugar. En el concilio de Calcedonia, creo que ya lo dije anteriormente, fue uno de los concilios que afirmó la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Allá en el año 451 después de Cristo afirmó que Jesucristo era verdaderamente Dios. Y quiero aclarar esto, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Porque muchas veces, no sé si ha escuchado la frase que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre. No digo que no hay nada de malo con esto, pero esto va en contra de la lógica. Porque si es 100% Dios, ya no tiene espacio para que sea hombre, y si es 100% hombre ya no hay espacio para que sea Dios. Por eso en el concilio fueron muy claros cuando lo aclararon. Dijo que Jesucristo era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con dos naturalezas, una divina y una humana. ¿Por qué es tan importante esta doctrina? Es el centro de la fe del cristianismo. Es el centro del cristianismo. Cuando usted va afuera al mundo y tiene la oportunidad de predicar el evangelio, ¿qué es lo que presenta? Presenta que Jesús vino hace más de 2000 años y que dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario, y que por ese sacrificio hoy usted y yo podemos estar aquí, siendo parte de esta familia divina, de esta familia eterna. Ese es el centro del evangelio. Y Juan, el apóstol Juan, entendía esto, ¿verdad? Por eso lo presenta en el primer capítulo de Juan. Antes de introducirlos a la vida de Jesucristo, le dice: hey, déjame decirte los fundamentos para que puedas entender el resto de la narrativa bíblica que iban a leer a continuación. En su primera carta, el apóstol Juan enfatiza de lo importante que es la encarnación. Es más, ataca a las falsas enseñanzas que vienen negando la encarnación, y dice que estas falsas enseñanzas son del anticristo, son satánicas, son demoníacas. Y no se detiene para apuntar a estos falsos maestros. Y ahí en la primera carta, capítulo 4, versículo 1 al 3, habla de esto, hablando de encarnación. Le dice a los hermanos que deben de discernir los espíritus, que tienen que tener cuidado con aquellos maestros que vienen presentando falsas enseñanzas, y que disciernan los espíritus. Y hay una clave cómo discernir los espíritus. Mire cómo dice: amados, no crean todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Versículo 2, y esta es la clave. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido, ¿en qué? En carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual todos han oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
Está dentro del mundo, queriendo confundir al pueblo de Cristo, queriendo llevar a la perdición, a una condenación eterna a aquellos que aún no conocen de Jesús y engañar a aquellos que conocen de Jesús. Juan no se quedó solamente con esta advertencia, lo llevó en su segunda carta. En la segunda carta de Juan, cuando comienza en su primer capítulo, en el versículo 7, vuelve a hablar de esto. La segunda carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice esto: pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Y vuelve a repetir, y ese engañador, ¿quién es? Es el anticristo. Dice, ese es el engañador y el anticristo. Es una doctrina satánica que va en contra de la doctrina de Dios, de la palabra de Dios. Bueno, Juan no fue el único. Pablo advirtió de lo mismo. Cuando le escribe a los colosenses, en la carta a Colosenses, capítulo 2, versículo 8 al 9, Pablo les da la misma advertencia que les da Juan y les dice lo siguiente, hablando de estos falsos maestros. Les dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Y lo tomé de la Nueva Traducción Viva porque esto nos deja ver más claramente. Dice, no permitas que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Muchos saben que fui mormón por 23 años. Literalmente en lo que yo estaba, en una filosofía hueca y un disparate elocuente. Cuando se me presentó este falso evangelio, nací dentro de él, se me presentó un Jesucristo falso y fui engañado por muchos años. Quizás muchas veces soy muy apasionado cuando vengo a la palabra de Dios, cuando el fundamento tiene que ser, cuando la palabra de Dios tiene que ser el fundamento del cristiano. Muchas veces van a ver la pasión en mí, porque fui engañado por muchos años y sentí que me robaron 23 años de mi vida mientras estuve en esta secta. Cuando hablo de la palabra, que la palabra debe ser el fundamento del cristiano, quizás, espero no sea muy apasionado para ustedes, pero es algo que está muy dentro de mi corazón. Amén. Y la palabra de Dios debe ser el fundamento de todo cristiano. No se trata de emoción, no se trata como tú te sientas, se trata de lo que dice Dios en su palabra. Amén. Y ese debe ser nuestro fundamento. Este disparate elocuente fue en el que yo viví por muchos años. Pablo le advierte a los colosenses, dice, no te dejes atrapar por estas filosofías huecas y disparates elocuentes que pueden escucharse muy inteligentes, pero son falsos. Dice que hacen el pensamiento humano, escucha bien la segunda parte, que nacen, del pensamiento humano y de los poderes espirituales, o sea que es satánico, ¿verdad? De este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo, dice, habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Toda la plenitud de Dios. Piense por un momento, hermano. Toda la esencia, toda la naturaleza, toda la plenitud de Dios habitó sobre un cuerpo humano. Es poderoso. Poderoso. En el capítulo 6 de Isaías nos deja ver Isaías lo poderoso que es Dios mientras está sentado en el trono y nos da la descripción de este Dios. Dice que las faldas de su vestido llenaban el templo y su gloria llenaba aquel lugar. Estamos hablando del Dios del universo, el creador de todo lo que podemos observar. Dice que habitó en un cuerpo humano. Así de poderosa es la encarnación, amén. Tenemos que agarrar este concepto, atesorarlo en nuestro corazón y dejar que renueve nuestra mente, como nos dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Pablo y Juan entienden la importancia de la encarnación y advierten acerca de falsas enseñanzas. Bueno, pero sigue diciendo en la segunda parte del versículo 1 ahí de Juan. Vamos otra vez a Juan capítulo 1, versículo 14. Después te dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. ¿Qué está hablando Juan? Dice que vio la gloria de Dios como el unigénito del Hijo de Dios. ¿A qué se refiere Juan con esto que vio la gloria de Dios? ¿A qué se está refiriendo? Cuando leemos el Evangelio de Juan, quizás podemos retomar o remontarnos a la experiencia que él tuvo con Pedro y Jacob.
En el capítulo 17 de Mateo nos habla de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el monte alto. Y ahí en el versículo 1, del versículo 1 al 3, habla de lo que ocurrió. Y quizás Juan se está refiriendo a esto, a lo que él vio, a lo que él experimentó junto con los otros dos apóstoles, los otros dos discípulos. Mire, se lo voy a leer. Dice: 6 días después Jesús tomó con él a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Delante de ellos se transfiguró, y su rostro, escuche bien, resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Dice que estaban los tres viendo como nuestro Señor Jesucristo se transformaba de aquella apariencia humana a una apariencia radiante. Su rostro brillaba como el sol y sus ropas brillaban como luz. El Señor Jesucristo les dejó ver una pizca de la gloria de Dios mientras estaba siendo transfigurado en el monte alto. Una antesala de lo que ellos verían cuando estuviéramos reunidos con Él en la eternidad. Un poquito de la gloria de Dios. Amén. Y dice que de la voz del cielo salió una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A Él escuchad. ¿Verdad? Precioso. Quizás es lo que está hablando Juan. ¿Y por qué digo que es esto? Quizás podríamos asumir, ¿verdad? No nos dice con claridad. Pero Juan lo repite en su primera carta. Cuando abre su primera carta de Juan, en la primera carta de Juan, y abre en el capítulo 1, en el versículo 1 al 3, habla de esta experiencia que él tuvo. Habla de lo que vio en el monte santo, en el monte alto, con Pedro y Jacobo. Y mira lo que dice. Hablando de este verbo, dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, porque ellos sostenieron a nuestro rey. Dice: esto escribimos acerca del verbo de vida, del verbo eterno. Y la vida se manifestó, dice, nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre, a nuestro Señor Jesús. Y se manifestó a nosotros esa vida eterna, el verbo eterno. Lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Definitivamente estaba hablando del verbo de vida, de la transfiguración de nuestro amado Señor en el monte alto. Pedro habla de esta experiencia también en su segunda carta. También abre en el mismo capítulo 1 con esta hermosa experiencia que vivió. En el versículo 16-17 dice lo siguiente: porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Volvemos otra vez a las fábulas. Sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Dice, lo vimos con nuestros propios ojos. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Quizás estaban refiriéndose a esta hermosa experiencia que tuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Pero para poder entender esto, hermanos, cuando dice que vimos su gloria, la gloria como el unigénito del Padre, tenemos que entender cuál es la gloria de Dios. Y para poder entender la gloria de Dios tenemos que ir al Antiguo Testamento, porque es en el Antiguo Testamento donde la gloria de Dios se manifestaba de forma material. Sí, se manifestaba, podía ser vista por el pueblo de Israel. Allí en Éxodo capítulo 40, versículo 34 al 35, al 34 al 35, se me lengua la traba, hermanos. Del versículo 34 al 35 está hablando del tabernáculo. Creo que les mostré en un estudio anteriormente cómo ponían el tabernáculo en medio de las 12 tribus. Mientras el sacerdote iba y ofrecía sacrificio dentro del lugar santísimo, en el tabernáculo, dice que la nube de la gloria de Dios descendía sobre el tabernáculo y llenaba el lugar. Mira lo que dice ahí, el versículo 34 y 35 del capítulo 40 de Éxodos. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Dice que la nube cubrió la tienda de reunión, donde estaba el lugar donde se ofrecía sacrificio tanto de incienso como sacrificio de animales. Y dice que la gloria del Señor
llenó el tabernáculo. Y mira qué pasa. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y otra vez, y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. No había espacio para nada cuando la gloria de Dios, la chequina gloria de Dios, descendía sobre el lugar santísimo. No había espacio porque Él lo llena todo. Lo llena todo. Pero no solamente ocurrió en el tabernáculo, diría usted, bueno hermano, es que una nube pequeña llenó el tabernáculo. No. Después de que Salomón construyó el templo, el lugar santísimo dice que fue lleno de su gloria nuevamente. No quedaba lugar para que entraran los sacerdotes. Mire lo que dice en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 10 al 11. Dice, y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, otra vez, la nube llenó la casa del Señor. Y así que los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Qué precioso, ¿verdad? La gloria del Señor llenaba el templo. La gloria del Señor llena este lugar. Cada uno de sus corazones, cada uno de nosotros somos recipientes de la gloria de Dios. Amén. Sobre nosotros se manifiesta su gloria. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios no solo se manifiesta en la nube, no solo se manifiesta a través de la transfiguración de Cristo, pero nos dice la palabra que la gloria de Dios se manifiesta a través del milagro de la salvación, a través de cada señal que Cristo hizo en el Nuevo Testamento, a través de los evangelios. Su gloria se manifiesta a través de usted, a través de mí. Y esto, ¿quiénes recuerdan cuál fue el primer milagro que nuestro Señor Jesucristo hizo? Las bodas de Caná, ¿verdad? Dice que fue el primer milagro que nuestro Señor Jesucristo hizo público, de forma pública. Cuando fue a las bodas de Canaán, se acabó el vino y convirtió el agua en vino. Mire la manifestación de la gloria de Dios en este. Ahí vámonos ahí a Juan capítulo 2, versículo 11, aquí mismo en el Evangelio de Juan. Y dice que esta señal milagrosa en Caná de Galilea marcó la primera vez que Jesús reveló, ¿qué? Su gloria. Fue la primera vez que Jesús reveló su gloria. ¿Y qué pasó? Los discípulos, ¿qué dice? Creyeron una vez que Él reveló su gloria. ¿Cómo revelaba su gloria Jesús? A través de sus milagros, de las señales, de lo que hablaba, de lo que decía, de lo que hacía. Él estaba lleno de la gloria de Dios. Él es la plenitud del Dios invisible. Amén. Dice la última parte del versículo 14 aquí en capítulo 1 de Juan. Dice que Él está lleno de gracia y verdad. En el libro de Romanos se les conoce, hay dos palabras que Pablo utiliza a través de todo el libro de Romanos, ¿verdad? Gracia es una de ellas. Y aquí Juan utiliza similar estas palabras gemelas, ¿verdad? Gracia y verdad. Dice que Cristo estaba lleno de gracia y de verdad, que Él rebosaba de la gracia. Él es la gracia manifestada a nosotros. El regalo inmerecido que usted y yo recibimos cuando fuimos salvos. Amén. No había nada que nosotros pudiéramos hacer. Efesios 2:8 nos dice que fue a través de la gracia de Dios que venimos al regalo de la salvación. Pudimos recibir la salvación. Él nos lo dio. No había nada en nosotros. Es que no hay nada de lo que nosotros podamos sentirnos orgullosos y decimos, no, yo lo hice. No hay nada en nosotros. Todo es de Dios, viene de Él. Y dice que Él es lleno de verdad. En el versículo 17, aquí en el capítulo 1 de Juan, vuelve a repetir esto otra vez. Dice que la gracia y la verdad es la plenitud de la revelación de Dios. Cuando habla, dice, ahí la segunda parte, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que la plenitud de la revelación de Dios se manifestó a través de Jesucristo, a través de la llenura de la gracia y de la verdad. Por eso Juan 14:6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Él está lleno de gracia y lleno de verdad. Él es la fuente de gracia. Él es la fuente de la verdad. Él es verdad. Amén. Gloria a Dios. Ok. Ya que dejamos esta parte clara, sigamos al siguiente versículo. Versículo 15 y 16 dice:
Juan dio testimonio de él. Y otra vez, recuerden, no está hablando de Juan el apóstol, está hablando de Juan el Bautista. Y dice, y Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Si ustedes recuerdan, Juan nació, Juan y nuestro Señor Jesucristo nacieron meses de separación, ¿verdad? Alrededor de 6 meses se cree. Juan está hablando aquí de forma humana, pero también de forma espiritual. Está trascendiendo tiempo y espacio. Dice Juan el Bautista dio testimonio y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí. Nuestro Señor Jesucristo nació después de él, dice, porque es antes de mí, porque era primero que yo. ¿A qué está refiriendo esto? Está refiriendo a la eternalidad de Cristo, que Cristo es eterno. Dice que viene después de mí, a pesar de que nació después de mí, Él era antes que mí, era eterno. Era eterno. Dice, porque era primero que yo. Era primero que yo. Es lo que está diciendo. Juan está testificando de que el que está él representando, el precursor, al que él está proclamando, es eterno. Eterno. Amén. Y ya vimos esto en la clase pasada, ¿verdad? Que Juan era el que preparaba el camino del Señor, que era el que abría el camino en el desierto. Y Juan entendía, ¿verdad? Acuérdense que dijo que fue proclamado 700 años de que él viniera, que él iba a ser la voz que clamaba en el desierto. Juan está volviendo otra vez. Juan vuelve a presentar a Juan el Bautista en este pasaje y dice, hey, aquí hay otro testigo, pero Juan no es el único testigo de su gloria. Acabamos de ver que Pedro, Juan y Jacobo fueron testigos de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fueron testigos oculares de la misma forma que Juan el Bautista lo fue. Pero como les dije al principio, usted y yo somos testigos de la gloria de Dios. Usted y yo somos testigos de lo que Él ha hecho. ¿Por qué? Porque usted y yo somos testimonio vivo de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Jesús les dijo a sus discípulos, hermanos, allí en Mateo 5, que nosotros somos la luz del mundo. Y vamos a leerlo, capítulo 14 al 16. Quiero que se detenga un momento por esto. Se detenga un momento aquí en este pasaje. Porque usted, recuerde, es el recipiente de la gloria de Dios, es el recipiente de la luz de Dios. Y dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara, y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Usted es portador de la luz divina de Dios, es un reflejo de la luz de Dios. Y nos dice aquí Mateo, que nuestras acciones deben brillar en un lugar alto y deben de ser vistas, no para que traiga gloria a nosotros, pero para que traiga gloria al Padre. Amén. Aquel que nos redimió. Nuestra vida debe ser un reflejo de la luz de Dios, un reflejo de la gloria de Dios, no para gloria propia, pero para la gloria del Padre. Si nos detenemos aquí, ¿cómo cree que fue el reflejo de la gloria de Dios en estos 70 cristianos que fueron decapitados en la República del Congo? Un testimonio grande, quizás no fue publicado a través de las noticias. Si se da cuenta, no están las noticias principales. Pero estos hombres fueron testigos de la luz, estas personas, y habían niños y mujeres, fueron testigos de la luz de Dios, de la gloria de Dios. Proclamaron el evangelio de Jesucristo hasta la muerte. Sufrieron el mismo castigo y la misma muerte que Juan el Bautista sufrió. Fueron decapitados. Y quizás en la comodidad de nuestro asiento, en un país donde gozamos de las libertades de las que gozamos en este país, no sentimos la persecución que estos cristianos sienten.
quizás para nosotros es algo alienígeno, algo completamente desconocido, porque quizás no lo hemos experimentado en ningún momento. Yo soy de un país tercermundista, hermanos. No nací en Estados Unidos. Vine a una edad adulta a este país. En un país tercermundista donde la violencia nos pone al país como en el primer lugar, al país más peligroso del mundo, desafortunadamente, ¿verdad? Ya que El Salvador ya se volvió más seguro. Qué barbaridad, ¿por qué no sigue ocupando El Salvador el primer lugar? No se crea. Pero en países tanto del continente asiático y occidental, donde el cristianismo es literalmente prohibido, el ser cristiano, tu vida está en peligro. El ser cristiano puede acabar con tu vida y la de tu familia. Usted y yo gozamos de lo que muchos cristianos a través del mundo no gozan. Y no hay que irnos tan lejos. Si usted empieza a escudriñar y a buscar entre las noticias, se va a dar cuenta que aún en México, en el estado de Pachuca, el cristianismo es perseguido. Increíble. Aquí cerquita, en nuestra yarda, que en Pachuca el cristianismo, los cristianos son perseguidos. Y es por la sangre de los mártires que usted y yo hoy gozamos y tenemos esto en nuestras manos, la palabra de Dios. La sangre que fue derramada y que sigue siendo derramada por aquellos cristianos que se mantienen firmes en la fe, que reflejan la luz de Dios. Usted y yo, dentro de este país, tenemos que reflejar esa luz. Salimos ayer, a evangelizar y vimos la gloria de Dios, cómo transformaba corazones y estas personas se le era quitada la venda y podían ver a Cristo, podían ver el evangelio de la salvación. Uno de esos jóvenes estuvo en esta mañana aquí. Un joven en que vimos ayer estuvo aquí y otra joven recibió al Señor Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador. Esto es lo que nosotros debemos hacer día con día en nuestro diario vivir. Quizás diga usted, hermanos, que yo no tengo las palabras para poder presentar el evangelio. Muchas veces no ocupa palabras, ocupa vivir enfrente de estas personas de tal forma que vean a Cristo en usted. Viva de tal forma de que Cristo sea reflejado en su vida, que estas personas quieran saber qué es lo que usted tiene, por qué lo hace diferente, y puedan venir al conocimiento de Jesús y le pregunten, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué siempre estás alegre? ¿Por qué los problemas no te mueven? ¿Por qué siempre estás tan firme en medio de la tribulación? ¿Ah? ¿Por qué la partida de tu ser querido no te quebranta como a los demás? Porque hemos entendido que nuestra vida en este lugar es temporal y estamos de pasada, que nuestra patria es celestial y vamos a un lugar mucho mejor que en el que estamos viviendo. Amén. Por eso nos hace diferentes. Y porque el Espíritu Santo es el que habita en nosotros y nos guía a toda justicia y a toda verdad. Es el que nos hace, escuche bien, tomar cada decisión, cada día. Quizás usted no lo entienda, pero es el poder del Espíritu Santo que no nos deja meter, como dice mi papá, a las 4 todos los días. Es el Espíritu Santo que nos restringe, nos redarguye, nos convence del pecado. Amén. Que seamos testigos de Él como lo fue Juan el Bautista. Amén. Bueno, Juan termina con esto en el versículo 17 y 18. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, otra vez, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Dice que la gracia y la verdad vino a través de Jesucristo y que la ley fue dada por Moisés. Un gran contraste entre la ley y la gracia. La ley era solamente como un maestro que nos apuntaba hacia Cristo. La ley solamente es un espejo que nos deja ver qué tan mal estamos. ¿Se ha levantado en el espejo por la mañana sin darse un baño, hermano? ¿Verdad?
¿Se da cuenta? Esa es la ley. Es un espejo que nos deja ver nuestras imperfecciones, nos deja ver nuestros pecados, nos deja ver qué tan mal estamos y que necesitamos de Cristo. Necesitamos un Salvador más grande que nosotros porque nosotros no podemos arreglar el problema que tenemos. Amén. Por eso dice aquí Juan que la ley vino a través de Moisés, pero la gracia y la verdad a través de Cristo. ¿Qué significa esto? Que la gracia es mayor que la ley, porque a través de la gracia somos salvos, no por nuestras obras, pero por las obras de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por lo que Él sufrió por nosotros, porque Él cumplió la ley a la perfección. Amén. Y fue perfecto, sin pecado. El perfecto sacrificio que pagó por sus pecados y por los míos. Es lo que está hablando aquí. Pero la segunda, el último versículo dice: a Dios nadie le vio jamás. Nadie jamás ha visto a Dios. Pero nos dice Jesús que en Él se ha visto a Dios. Y dice: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. En Jesucristo es manifestada la plenitud de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Cristo. ¿Quieres llenarte de Dios? Llénate de Cristo, hermano. Llénate de Cristo. Juan nos dice que Jesucristo le dio a conocer. Y ahí en Colosenses capítulo 1 versículo 15 nos dice Pablo acerca de lo que dice Juan. Dice: Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación. Él es eterno. Desde antes de la creación del mundo, dice, Él es la imagen del Dios que no podemos ver. El autor de Hebreos, cuando abre su carta en el capítulo 1, del versículo 1 al 3, habla de que Dios nos ha hablado a través de los profetas en el Antiguo Testamento, pero dice que ahora en el presente, en ese tiempo, dice, ha hablado a través de su Hijo. Pero nos dice una parte ahí que me impacta cuando habla acerca de Hebreo. Y dice que su Hijo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su esencia. Que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la esencia de Dios. Él es Dios. Por eso Felipe, no sé si ustedes recuerdan cuando Felipe se le acercó a nuestro Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 14, Felipe le dice: Señor, Maestro, muéstranos al Padre. ¿Verdad? Muéstranos al Padre, déjanos ver al Padre. Y le dice el Señor ahí en el versículo 9 del capítulo 14 de Juan: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es la imagen de Dios. Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Él refleja a Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo concluimos esto? Una vez que aprendimos de que la doctrina de la encarnación es esencial a la fe cristiana, ¿cómo esto puede impactarnos a nosotros? ¿Cómo impacta al mundo? Bueno, déjeme decirle cómo impacta al mundo. Cuando una persona cree en la doctrina de la encarnación, que Jesucristo vino hace más de 2000 años, tomó la forma de un cuerpo humano, vivió por 33 años, murió crucificado en una cruz y resucitó, eso le trae salvación a esta persona. Si no cree en esto, nos dice nuestro Señor Jesús cuando está reprendiendo a los fariseos, dice que morirán en sus pecados. Si no reconocemos que Jesucristo es Dios, dice que moriremos en nuestros pecados. Por eso es importante esta doctrina. Allí en Juan, aquí mismo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 24, le dice esto a los fariseos del Señor Jesús. Le dice: por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy, el tetragámatron, Yahweh, yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. Debemos creer en su divinidad y el sacrificio por nosotros. Esto es para aquel que no conoce de Dios. ¿Qué acerca para los que conocemos de Dios? Aquellos que ya hemos sido salvos, que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Bueno, lo que queda hacer es alabar y estar eternamente agradecidos por el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Entender que lo que nos dio es un don incomparable. El don de la salvación es un don incomparable, inmesurable a través de la gracia de Dios. Por eso en 2 Corintios capítulo 9, versículo 15, dice que gracias a Dios por ese don inefable. Ese don inefable.
ese don que es inefable, incomparable. Pero una vez que tenemos a Cristo y estamos agradecidos y alabamos, hay otro paso que debemos hacer. Debemos proclamar su evangelio y ser testigos de él. Yo no puedo enfatizar mucho en esto. Cada vez que termino ¿se han dado cuenta? Que cada vez que termino un estudio, siempre los animo a proclamar el evangelio de Jesucristo. Sí, ya los tengo aburridos, ¿verdad? ¿A poco no? Digan la verdad, están dentro de la iglesia, hermanos, no pueden mentir. ¿Por qué? Porque quiero que salga de este lugar y lleve el regalo de salvación que una vez le fue ofrecido a usted por un siervo del Señor que fue enviado a su casa, fue enviado a usted y usted recibió la salvación a través de Jesucristo. Por eso siempre enfatizo en esto y yo tengo que enfatizarlo otra vez. Sea testigo del evangelio, de la luz, de la gloria de Dios. Refleje a Cristo. Sea la luz al mundo, como nos dijo nuestro Señor. Amén. Que nuestras acciones sean un reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí debemos no solo adorar al Señor como lo hicieron los ángeles cuando Él nació, ahí en Lucas capítulo 2, versículo 13 al 14, pero también debemos proclamar su evangelio como los ángeles lo proclamaron. Amén. Los ángeles proclamaron de ese evangelio y todos los discípulos y aquellos seguidores de Jesús lo hicieron a través de la historia y lo seguimos haciendo hoy aquí. Amén. Esto es lo que estamos haciendo, proclamando su evangelio, dando testimonio. Y una vez que damos testimonio de ese evangelio, ¿qué cree que va a pasar? Vamos a reflejar su gloria. Vamos a reflejar su gloria. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice esto. Así que todos nosotros, dice, a quienes nos ha sido quitado el velo, o sea, usted y yo, ahora que ya vemos la verdad, se nos ha sido quitado el velo, dice, podemos ver, escuche, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Ya no tiene el velo, puede ver la gloria de Dios y reflejar la gloria de Dios. Dice, el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ay, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Que seas transformándonos cada vez más a ti. Y quiero cerrar con este último pasaje. Quiero que se vaya encendido fuera al mundo a predicar el evangelio de Dios. Amén. Quiero que se haga con el deseo y le quiero poner un reto. Quiero que traiga una nueva persona, un invitado el siguiente domingo. ¿Podemos hacer ese reto? Sí. Es una semana, tiene 5 días. Tiene vecinos, tiene familiares. Traiga un invitado a la iglesia, alguien que no conoce de Cristo. Preséntele el evangelio. Sea luz al mundo. Cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses en su segunda carta, les dice esto, y quiero cerrar con esto, ya lo dejo ir. Ya sé que ya tienen hambre. Capítulo 1, versículo 11 y 12 dice esto. Así que seguimos orando por ustedes. Pablo le escribe a los tesalonicenses, pero nos está escribiendo a nosotros. Dice Pablo que sigue orando por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 17 de Juan dice, no solo oro por estos, pero los que habrán de venir después de estos. Eso aquí lo mismo dice Pablo. Dice, así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que les ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Que les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces, el nombre de nuestro Señor Jesucristo será honrado por la vida que llevan ustedes, dice, y serán honrados juntos con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Señor Dios y nuestro Señor Jesucristo. Que vivamos una vida que refleje a Cristo. Amén. Que proclamemos el evangelio y que traigamos una nueva alma al Señor. Que le presentemos el evangelio de Jesucristo y que a través del poder del Espíritu Santo esta vida sea transformada y usted sea testigo ocular de la gloria de Dios a medida que esta vida está siendo transformada a la imagen gloriosa de Jesucristo. Amén. Oremos. Gracias, Señor.
Gracias por tu palabra, porque tu palabra nos anima, Señor, porque tu palabra, Señor, nos enciende a proclamar tu evangelio. Padre, que enciendas esa llama en nuestro corazón, que enciendas esa pasión en nuestro corazón para llevar tu evangelio a aquellos que aún no conocen de ti, Señor. Que podamos ser testigos de tu gloria, Señor, y que podamos regocijarnos cuando una vida es transformada por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Que podamos nosotros ser los canales, Señor. Gracias por ese privilegio que nos has dado de poder ser testigos y poder proclamar tu evangelio. Gracias por el privilegio de ser reflectores de tu gloria, reflectores de tu luz, Señor. Que podamos presentar la vida eterna que solo se ofrece a través del sacrificio de tu Hijo, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias por haber dado a tu Hijo por amor a nosotros. Gracias porque es a través de Él que conocemos la verdad, que hoy estamos en este lugar, Señor, gozando, Señor, de las glorias, Señor, de tu presencia y de la gloria venidera, Señor, porque sabemos y tenemos la seguridad, la certeza de que un día nos reuniremos contigo y pasaremos una eternidad a tu lado. Gracias, Cristo. Gracias por tu sacrificio. Glorifícate en esta mañana, en cada vida, en cada corazón, Señor. Que seas poniendo esa pasión en cada uno de ellos. Que tu Santo Espíritu, Señor, sea encendiendo esa pasión, esa llama para poder predicar tu evangelio. Y que salgamos de este lugar, Señor, con una nueva perspectiva. Que salgamos con un reto, Señor, de poder llevar tu palabra a una persona esta semana. Y podamos traer ese invitado para que siga conociendo de tu palabra y sea transformado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.